Bueno, primero que todo, pues quiero agradecerle la invitación para esta charlita que vamos a hacer hoy. Pues les agradezco mucho por invitarme y pues la idea de lo de hoy es que hagamos como un conversatorio sobre el tema, porque es algo que ustedes pues ya conocen y más bien quisiera que resolviéramos algunas dudas que puedan haber sobre el tema. Entonces vamos a ver, hacer primero un repasito de cada parte de la lectura del electrocardiograma y sobre todo pues vamos a tratar de proyectarla un poquito a la parte clínica, que es la que ustedes en este momento pues están llevando a cabo en la parte de semiología. Entonces vamos a iniciar el tema. Les recuerdo que pueden participar sin necesidad pues de levantar la manito, simplemente cualquier acotación que quieran hacer, cualquier pregunta, cualquier razón, pueden hacerlo directamente sin ningún tipo de problema. Bueno, primero que todo quisiera que recordáramos un poquito la parte eléctrica del corazón. ¿Están viendo la diapositiva bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces recordemos que el corazón pues tiene dos tipos de fibras musculares, unas que son contráctiles, que son las que constituyen el músculo auricular y el músculo ventricular, y otras que son de generación y conducción de corriente eléctrica. Entonces vamos a recordar que la corriente eléctrica en condiciones normales se origina en el nodo sinusal, que está en la aurícula derecha, muy cerca de la entrada de la vena cava superior. Y del nodo sinusal pues parten varios tractos, tres de ellos que son los tractos interauriculares o internodales, que también se llaman así, se dirigen al nodo aurículo-ventricular, sería el tracto internodal anterior, medio y posterior. Y también del nodo sinusal parte un tracto que es interauricular, en algunos libros lo llaman haz de Bachmann, que se dirige a la aurícula izquierda. Luego tenemos el nodo aurículo-ventricular, que está situado muy cerca de la válvula tricúspide y es el sitio donde la corriente eléctrica en el corazón se hace mucho más lenta. Hay un retardo de la corriente eléctrica allí. ¿Alguien recuerda por qué razón ocurre ese retardo? ¿Para qué? ¿Por qué se retarda allí la corriente eléctrica en el nodo aurículo-ventricular, compañeros? O sea, creo que es para que se contraigan primero un poco las aurículas y luego los ventrículos. Exactamente, esa es la razón. Si ese retardo no existiera aquí, pues las aurículas se contraerían en el mismo momento que los ventrículos y no habría tiempo para que la sangre pasara de las aurículas a los ventrículos. Entonces se perdería el ritmo del ciclo cardíaco. Entonces esto es muy importante tener en cuenta este retardo. Sabemos que del nodo aurículo-ventricular parte el haz de His, que al llegar al tabique se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, que se montan, digamos, sobre el tabique como un jinete, una piernita al lado izquierdo y una piernita al lado derecho. Al llegar a la punta del corazón, el haz de His se convierte en fibras de Purkinje, que son las que se dirigen al músculo ventricular, tanto al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo. Esas serían como las conexiones eléctricas del corazón. Recordemos también que el corazón tiene dos tipos de potenciales de acción. Uno que es del músculo propiamente dicho, del músculo cardíaco, que sería este que vemos acá arriba, que es un potencial de acción muy parecido al de las neuronas, solamente se diferencia en la rama descendente, o sea, en la fase de repolarización, donde hay un aplanamiento que se debe a la apertura de canales lentos de calcio. Y esto permite que la contracción del músculo cardíaco sea mucho más prolongada que la contracción del músculo esquelético. Y tenemos el potencial de acción, que es el que origina los potenciales eléctricos, por eso algunos lo llaman potencial de marcapaso. Este es el que tiene el nodo sinusal y todos los tejidos que autogeneran electricidad en el corazón. Recordemos que este potencial, mire que tiene una membrana de reposo muy poco negativa, o sea que permite que fácilmente estas fibras se despolaricen y por eso tienen la capacidad para autogenerar electricidad, para autogenerar potenciales de acción. Ahora, ¿qué importancia tiene el electrocardiograma hoy en el año 2023 del siglo XXI? Realmente, aunque es un método diagnóstico muy antiguo, compañeros, sigue teniendo una importancia muy grande.
sobre todo para el médico que trabaja en el nivel 1 y en el nivel 2. Allí podemos decir que es un recurso invaluable y eso no lo podemos perder de vista. Por ejemplo, en las arritmias, el electrocardiograma sigue siendo el mejor método diagnóstico, a pesar pues, de toda la tecnología que ustedes ya conocen, de toda la metodología de otros análisis de laboratorio que hay hoy en día para el corazón. Sigue siendo el electrocardiograma el mejor medio para el diagnóstico de las arritmias. En la cardiopatía isquémica y en la hipertrofia cardíaca, pues sigue siendo también importante. Aquí puede ser superado un poquito por el ecocardiograma, por ejemplo, en la hipertrofia cardíaca, pero resulta que hay muchos sitios, sobre todo en Colombia, muy pocos sitios donde puedan hacer un ecocardiograma. Entonces el médico no siempre va a tener esa posibilidad para su diagnóstico y por lo tanto el electrocardiograma le va a prestar una gran ayuda. En las alteraciones electrolíticas también es un medio diagnóstico importante cuando no contamos con un laboratorio que nos dé las cifras exactas de los valores en sangre de los iones, de los electrolitos. Entonces aquí el electrocardiograma nos va a dar una ayuda invaluable. Recordemos un poquito la historia. Por allá en el siglo XVIII, este señor Luigi Galvani era profesor de anatomía de la Universidad de Bolonia. Él fue el primero que dijo que el cuerpo humano producía electricidad y que la contracción de los músculos se debía a la electricidad que producía el cuerpo humano. A él primero lo tildaron de loco, pues nadie se imaginaba que eso pudiera ser así. Recordemos que todos los grandes descubrimientos de la humanidad parten de personas que se han salido de lo corriente, personas diferentes que creen en lo que piensan y hacen valer lo que piensan. Eso es lo que yo siempre he querido que ustedes hagan, que ustedes encuentren cosas nuevas, cosas diferentes. Luego apareció este señor, Baller, quien dijo, bueno, si el corazón produce electricidad, debe haber alguna forma de registrar esa electricidad en la piel del paciente. Entonces, mire compañeros que este fue ya un paso importante. La electricidad se puede medir en la superficie del cuerpo. Y entonces llegamos a este caballero que fue el inventor del electrocardiógrafo, Guillermo Einthoven, a comienzos del siglo pasado, del siglo XX. Él había nacido en las Indias holandesas. Él fue quien inventó el primer electrocardiógrafo. Inicialmente se llamó galvanómetro de cuerda, miremoslo aquí, mire, ese es Einthoven. Mire compañeros, como los electrodos pues eran muy rudimentarios. Los electrodos básicamente eran vasijas llenas de agua. Ustedes saben que el agua es un gran conductor de la electricidad. Entonces por eso Einthoven utilizaba como electrodos, miren, un bracito aquí, la pierna acá. Y pues el galvanómetro era un aparato grande, enorme, que fue como el esbozo del primer electrocardiógrafo. Luego, a principios del siglo XX, del siglo pasado, Gauss y Nicolai fueron los primeros que le dieron nombres a las ondas del electrocardiograma. Inicialmente no tenían los mismos nombres que los que tenemos actualmente. Esa es como una resumidita historia de la electrocardiografía. Si nos preguntan qué es un electrocardiograma, pues sencillamente es un registro de la actividad eléctrica del corazón. ¿Dónde lo podemos hacer? En un papel. Recordemos que este es un papel termosensible. Aquí la inscripción no se hace con tinta, sino que tenemos una agujita que al calentarse hace que el papel termosensible produzca unas rayitas, unas figuras. O también el electrocardiograma lo podemos registrar en una pantalla, ¿verdad? Esas son las dos formas de hacer el registro. El principio básico del electrocardiograma se encuentra aquí. Cuando la corriente eléctrica se acerca a un electrodo positivo, va a producir una onda hacia arriba. Por eso la llamamos onda positiva. Cuando esa onda se dirige a un electrodo positivo, va a producir una onda que va hacia arriba. Y cuando la corriente eléctrica se aleja del electrodo positivo, va a producir una onda negativa. Esa es la base de todas las figuritas y todas las ondas que vemos en el electrocardiograma. Aquí lo podemos ver mejor, compañeros. Aquí tenemos un electrodo positivo y la corriente de despolarización se dirige al electrodo positivo.
Entonces, como la corriente de despolarización se dirige al electrodo positivo, va a producir una onda hacia arriba. Cuando la corriente de despolarización se aleja del electrodo positivo, va a producir una onda negativa. Ese es el principio básico para entender por qué se forman las ondas del electrocardiograma. Entonces tenemos que el electrocardiograma tiene una onda P, que es la primera ondita que encontramos, que es la onda de despolarización auricular. Ahorita vamos a ver cómo se forma. Luego tenemos el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, y luego tenemos la onda T, que es la repolarización ventricular. Entonces, compañeros, ¿qué se hizo la repolarización auricular? ¿Dónde está? No se alcanza. ¿Por qué no se alcanza a ver? ¿Dónde está? Porque ella queda como tapada por el complejo QRS. Exacta, esa es la razón. Queda tapada por el complejo QRS. Entonces no es que no haya repolarización auricular, obviamente la tiene que haber, pero no la vemos en el trazo del electrocardiograma porque queda tapadita por el complejo QRS. Ojo que eso siempre los van a preguntar. Recordemos el nombre de las ondas, la onda P, la onda Q, la onda R. La onda Q es toda onda negativa que hay antes de la onda R y la onda S es toda onda negativa que hay después de la onda R. Tenemos la onda T, tenemos la onda U. Ahorita vamos a ver en qué caso la vemos. Aquí las vemos mejor, la onda P, la onda Q, que es pequeñita habitualmente, la onda R, la onda S y la onda T. Aquí está lo que nuestro compañero acaba de decir. La repolarización auricular queda tapada por el complejo QRS. Entonces miremos cómo se van formando las ondas. Mire compañeros, aquí tenemos el nodo sinusal, él acaba de mandar su onda de despolarización y aquí se empiezan a despolarizar las aurículas. Entonces se empieza a formar la onda P. A medida que la despolarización auricular avanza, pues la onda P se completa. Aquí ya tenemos la onda P completa porque se completó la despolarización auricular. La corriente eléctrica ha llegado al nodo aurículo-ventricular. Y aquí viene otro hecho bien importante. El único punto de comunicación eléctrico que en condiciones normales hay entre las aurículas y los ventrículos es el nodo aurículo-ventricular. Es el único sitio donde la corriente eléctrica puede pasar. Cualquier otra comunicación que haya es patológica, anormal, como lo vamos a ver más adelante en el síndrome de preexcitación. Entonces el nodo aurículo-ventricular es el único sitio donde en condiciones normales la corriente eléctrica pasa de las aurículas a los ventrículos. Ya tenemos la onda P formada. Entonces dijimos que la corriente eléctrica al llegar al nodo aurículo-ventricular se hace lenta, se enlentece. Y ustedes también ya lo explicaron muy bien, para que las aurículas se puedan contraer antes que los ventrículos. Ese periodo, digamos, de lentitud que sufre la corriente eléctrica en el nodo aurículo-ventricular lo vamos a ver aquí en el electrocardiograma como una lineecita horizontal, que la vamos a llamar intervalo PR. El intervalo PR va desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo de la onda Q. Esta rayita horizontal nos indica este retardo que sufre la corriente eléctrica en el nodo aurículo-ventricular. O si lo dijimos de otra forma, el intervalo PR es la foto electrocardiográfica del nodo aurículo-ventricular. Entonces, eso también lo debemos tener en cuenta. Bueno, esta imagen es para que veamos la concordancia que hay entre las ondas del electrocardiograma y la auscultación del corazón. Aquí tenemos el primer ruido cardíaco. ¿Qué evento forma el primer ruido cardíaco? ¿Qué produce el primer ruido cardíaco, compañeros? Las válvulas auriculoventriculares. Exactamente. ¿Cuáles son las válvulas auriculoventriculares? La mitad y la periférica. Exactamente. Entonces, cuando esas dos valvulitas se cierran al comienzo de la sístole, mire compañeros que el primer ruido cardíaco casi que coincide con el complejo QRS. Luego viene pues el periodo que llamamos pequeño silencio. Luego tenemos el segundo ruido. ¿Qué produce el segundo ruido? El cierre de la válvula pulmonar y la aórtica.
Exactamente, o sea, de las válvulas semilunares. Muy bien, excelente. Entonces miren este detalle, compañeros. El pequeño silencio, que es el espacio que hay entre el primer ruido y el segundo ruido cardíaco, a nivel electrocardiográfico, básicamente va casi desde la onda Q hasta el final de la onda T. Entonces esa es la concordancia entre los dos fenómenos, el auscultatorio, que sería el de los ruidos, y el eléctrico. Mire que el gran silencio, que es el espacio que va entre el segundo ruido y el primer ruido del próximo ciclo cardíaco, coincide básicamente con el espacio que va entre la onda T y el próximo o la próxima onda P. Entonces siempre es importante tener en cuenta esta concordancia de los dos fenómenos. Bueno, entonces ya terminamos con la formación del intervalo PR. Se inicia la despolarización del tabique. La despolarización del tabique interventricular va a producir la onda Q. Ese sería el fenómeno eléctrico de la despolarización del tabique interventricular. La corriente eléctrica llega a la punta del corazón, o sea, el haz de Higgs lleva la corriente eléctrica hasta la punta del corazón, y en ese momento las fibras de Purkinje inician la despolarización propiamente del músculo ventricular. Entonces mire, compañeros, que en ese momento se forma primero la onda R, que es una onda positiva, y ya cuando va terminando la despolarización ventricular se va a formar la onda S. Entonces por eso decimos que el complejo QRS nos indica la despolarización de los ventrículos. ¿Qué es la onda Q? Una onda negativa antes de la onda R. ¿Qué es la onda S? Una onda negativa después de la onda R. Entonces aquí ya terminamos la despolarización ventricular. Y luego se inicia el fenómeno de la repolarización ventricular. Primero tenemos un espacio de tiempo, mire, un espaciecito, aquí todavía no se ha iniciado la repolarización ventricular. Ese espaciecito de tiempo que va desde el fin de la despolarización al inicio de la repolarización es lo que forma esta linecita horizontal, que es el segmento ST. O sea que podemos decir que el segmento ST es el comienzo de la repolarización ventricular. Y finalmente, pues ya se inicia propiamente la repolarización, ya se está llevando a cabo, es esta área de color rojito, y esto forma la onda T, que ya ustedes dijeron al comienzo, que era la onda de repolarización ventricular. Entonces ya tenemos claro el origen de las ondas, a qué fenómeno eléctrico del corazón corresponde cada onda. Bueno, si le tomáramos un electrocardiograma directamente al corazón, o sea, si los electrodos los colocáramos directamente en el corazón, la imagen que nos daría en el papel sería esta, o sea, la del potencial de acción del músculo cardíaco. Pero como el electrocardiograma lo estamos tomando es en la piel del paciente, estas ondas se deforman un poquito al pasar por los líquidos corporales. Por eso es que la imagen que obtenemos en la piel del paciente es esta. Pero realmente le estamos tomando es una foto al potencial de acción del músculo cardíaco, ¿verdad? Bueno, pero resulta que las ondas están separadas por intervalos y segmentos. Los intervalos incluyen ondas, o sea, los intervalos son espacios que a su vez tienen ondas, por eso se llaman intervalos. Y tenemos dos intervalos importantes, que son el intervalo PR, que va desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo de la onda Q. Le pusieron intervalo PR y no intervalo PQ porque en muchas derivaciones no se ve la onda Q. Entonces por eso le colocaron mejor intervalo PR. Este intervalo PR que nos muestra la despolarización auricular, que es la onda P, y el retardo en el nodo auriculoventricular. O sea que el intervalo PR nos va a mostrar esos dos fenómenos eléctricos, la despolarización auricular y el retardo que sufre la corriente eléctrica en el nodo auriculoventricular. Ese sería el intervalo PR. Normalmente el intervalo PR debe medir menos de 5 cuadritos pequeños, máximo 5 cuadritos pequeños, o sea 0.20 segundos. Ahorita vemos la nomenclatura. El otro intervalo importante es el intervalo QT, que es el espacio que hay entre el comienzo de la onda Q y el final de la onda T. Este intervalo incluye la despolarización ventricular
y la repolarización ventricular. En condiciones normales, este intervalo QT mide aproximadamente de 0.35 a 0.40 segundos. En otras palabras, más o menos 10 cuadritos pequeños debe ser la longitud normal del intervalo QT. Y tenemos un segmento. Los segmentos son espacios que no incluyen ondas. El más importante es el segmento ST, que va desde el final de la onda S hasta el comienzo de la onda T. Se llama segmento y no intervalo porque no incluye onda. Es este espaciecito. ¿Cómo se llama el punto donde comienza el segmento ST? Este puntico, ¿cómo se llama? El punto J. Muy bien, el punto J, que es un punto de referencia muy importante, sobre todo cuando analizamos la cardiopatía isquémica. Excelente. Como les decía, esto ustedes ya lo saben. Aquí estamos haciendo un repasito para ver algunos puntos importantes. Entonces ya tenemos los nombres de las ondas, los nombres de los intervalos y de los segmentos y sabemos a qué fenómeno eléctrico corresponde cada uno. Entonces recordemos, los intervalos incluyen ondas. Los intervalos son el intervalo PR y el intervalo QT. Y los segmentos no incluyen ondas. El segmento más importante es el ST. Mire lo que acabas de decir, el punto J es el inicio del segmento ST. Y la onda U es una onda positiva regularmente muy pequeña que se ve después de la onda T. En condiciones normales casi no se ve. En algunas situaciones patológicas es mucho más visible, especialmente en la hipocalemia, como lo vamos a ver ahorita. O sea que esta onda Q no es constante. En condiciones normales es difícil ver. Vamos a ver ahora las derivaciones del electrocardiograma. Una derivación es un sitio, es como una ventanita de donde podemos ver el corazón. O sea, es una forma de ver el corazón, un sitio para ver el corazón. Entonces tenemos derivaciones del plano frontal, o sea, mirando el corazón de frente. Tenemos 6 derivaciones. 3 son bipolares. Bipolares quiere decir que los 2 electrodos están en las extremidades del paciente, tanto el electrodo positivo como el negativo. Y tenemos 3 unipolares, donde tenemos un electrodo en una extremidad del paciente y el otro lo tenemos en el corazón del paciente. Entonces esa es la diferencia. Bipolares, los 2 electrodos en las extremidades, y unipolares solamente tenemos un electrodo en las extremidades. Las 6 corresponden al plano frontal. Y tenemos las derivaciones del plano horizontal, que son las que miran al corazón, pero desde la base, desde el plano horizontal. Entonces tenemos de B1 a B6. Nunca olvidar esta nomenclatura. Las del plano frontal hay que colocarlas en números romanos y las del plano horizontal en números arábicos. Eso es bien importante también. Aquí tenemos el plano frontal, que son las 6 primeras que veíamos, y el plano horizontal, que son la que va de B1 a B6. Mire que son puntos de donde vamos a ver el corazón. Es como cuando vemos pasar un desfile. Alguien lo puede ver desde la calle, pero alguien lo puede ver desde el piso 10 de un edificio. Esas son las derivaciones. Sitios para ver el corazón. Esto es bien importante. La onda, el vector de despolarización del corazón, en condiciones normales tiene esta dirección. O sea, se dirige hacia abajo y hacia la izquierda. Este vector se forma por la sumatoria de todos los vectores de despolarización de todas las células del corazón. O sea, si los sumamos todos, nos vamos a encontrar con la dirección de este vector de despolarización, que se dirige hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, ya teniendo en cuenta este detalle, vamos a entender qué forma van a tener las ondas en cada derivación. Einthoven, que fuera de inventar pues el electrocardiógrafo, intentó interpretarlo, dijo que se podía crear un triángulo. Mire, compañeros, un vértice del triángulo estaría en el miembro superior derecho, específicamente en la muñeca, el otro vértice en el lado izquierdo y el vértice de abajo en el pie izquierdo. Este triángulo se llama triángulo de Einthoven y en el centro del triángulo estaría el corazón. Aquí tendríamos el vector de despolarización que va hacia abajo y hacia la izquierda.
Entonces vamos a analizar cada una de las derivaciones. Aquí lo vemos. ¿Sí? Empecemos con la derivación D1. O sea, empezamos con las derivaciones bipolares del plano frontal. En D1, el electrodo negativo lo tenemos en el brazo derecho. Habitualmente se coloca en la muñeca, pero igual se puede colocar en el antebrazo, se puede colocar en el brazo. Se coloca en la muñeca pues porque es un sitio más angostico y es más práctico colocarlo allí. Y el electrodo positivo lo encontramos en el miembro superior izquierdo. Esa sería la posición normal de la derivación de 1. Entonces vamos a ver si lo llevamos al triángulo de Enthoven, donde tenemos el vector de 1. Miremoslo aquí mejor. Aquí lo vemos mejor. Aquí lo tenemos. Electrodo negativo, brazo derecho, electrodo positivo, brazo izquierdo. Entonces, si la onda de despolarización va hacia abajo y hacia la izquierda, les pregunto, compañeros, la onda o el vector de despolarización del corazón se acerca o se aleja del electrodo positivo en D1. Se lleva esta dirección. Mira, lleva esta dirección el vector. En general podemos decir que se acerca porque va a la izquierda. Mire, el vector de despolarización va a la izquierda. ¿Sí? Se aleja un poquitico porque se dirige hacia abajo, pero fundamentalmente va a la izquierda. Entonces, si se acerca al electrodo positivo de D1, las ondas que vemos en D1 en condiciones normales serán positivas o negativas. Positivas. Pero entonces mire, compañero, ya sabemos por qué. O sea, no es de aprenderse de memoria, D1 es positivo, no, ya sabemos por qué. Porque el vector de despolarización tiende a acercarse al electrodo positivo. Miremos D1 a ver si es verdad. Mire, aquí tenemos D1. Mire que predomina, compañeros, la onda R sobre la onda S. Prácticamente la onda S se ve a veces muy poquito, muy pequeñita. La onda P se ve positiva, la onda T también se ve positiva. O sea, predominan las ondas positivas en D1, en la derivación D1. Pasamos ahora a la derivación D2. ¿Qué cambio hacemos? Sencillamente, el electrodo positivo lo trasladamos del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Habitualmente lo colocamos en el tobillo, que es la parte más angosta. Entonces, analicemos. Si la onda de despolarización tiene esta dirección, hacia abajo y hacia la izquierda, ¿las ondas en D2 serán positivas o negativas? Si lleva esta dirección, hacia abajo y hacia la izquierda el vector. ¿Será una derivación positiva o negativa? El vector lleva esta forma, hacia abajo. Positiva, claro que sí. Porque mire, la despolarización lleva esta dirección. O sea, se dirige hacia la izquierda y tenemos el electrodo en el pie izquierdo. Y a su vez, pues, se está dirigiendo hacia abajo. Miremos si es verdad. Aquí está, mire, D2. Igual predominan las ondas positivas. La onda R, la onda T es positiva y la onda P es positiva. ¿De acuerdo? Nos vamos para D3. ¿Qué cambio hicimos? El electrodo que estaba en el brazo derecho, el electrodo negativo, lo pasamos hacia el brazo izquierdo. Entonces ya tenemos el electrodo positivo en la pierna izquierda y el negativo en el brazo izquierdo. Si la onda de despolarización del corazón lleva esta dirección hacia abajo y hacia la izquierda, pues entonces vamos a tener que en D3 también van a predominar las ondas positivas en condiciones normales. Veamos si es verdad. Mire, aquí viene la onda de despolarización hacia abajo y hacia la izquierda, y aquí tenemos el electrodo positivo y aquí el negativo de D3. Entonces D3 también debe ser una derivación positiva. Miremos si es verdad. Aquí tenemos D3, sí, predominan las ondas positivas también. La onda R predomina sobre la onda S, la onda P y la onda T son positivas.